Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Como es bien sabido, mi canal es educativo, ¿no? Y aquí en este canal podemos hablar de temas filosóficos, de gerencia, de ingeniería, de seguridad, de salud. Y decidí también incursionar un poco en dictar unos mini cursos. Ya en el video anterior dicté un mini curso de cómo hacer el mantenimiento eléctrico a una planta eléctrica de emergencia con motor diésel. Entonces, hoy voy a dictar también un mini curso de cómo detectar fallas en esa planta eléctrica movida por un motor diésel. Bueno, antes, como dicen los pilotos, de abróchense los cinturones. Si no se han suscrito aún, suscríbanse, ¿no? Y si no han visto el video anterior, el de mantenimiento preventivo en una planta eléctrica de emergencia, véanlo primero, antes de ver este video, ¿no? Para que compren. Posiblemente vaya a estar desviando yo la vista hacia un lado y es para que no se me escape ninguna de las láminas que quiero presentarles a ustedes, ¿no? Entonces, arrancamos. Terminaron el mantenimiento preventivo que supuestamente le habían hecho a esa planta. O los llamaron porque hay una falla en eso, ¿no? Entonces lo primero es hacer un intento de arranque. Si terminaron el mantenimiento preventivo y arranca, ahí no hay que hacer ningún correctivo, pues. Es decir, está bien, ¿no? Pero si no arranca, lo primero que vamos a revisar son las conexiones eléctricas. Parece mentira. En mis años de experiencia, cuando me dedicaba yo a esa actividad, en más de una ocasión, la falla era que el botón de parada de emergencia se había quedado pegado. Es decir, lo pararon por ahí y el botón, eso tiene un resorte, ¿no? No regresó a su sitio. Entonces quedó abierto el circuito. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, hay que limpiarlo, hacer un pequeño mantenimiento a ese. Y si está en malas condiciones, bueno, cambiarlo, pues. Y revisar todas las conexiones eléctricas. Es decir, cuando no hay una circulación eléctrica es porque algún lado está interrumpido es decir, la parte eléctrica, así el camino de la electricidad. Entonces, después que hacemos eso, el motor arroja humo negro. Es decir, le arrancó el motor, pero arroja humo negro. No, bueno, pasamos al siguiente paso. Si es así, las posibles causas. Fíjese, aquí no estoy diciendo que cómo va el paso a paso para repararlo, ¿no? Pero en su equipo de trabajo usted tiene un mecánico de primera que tiene experiencia en motores diésel, ¿no? Entonces las posibles causas son inyectores defectuosos, velocidad del motor de arranque insuficiente, mala calibración de la bomba inyectora. Entonces, si echó humo negro, esos son los tres parámetros que deberían revisar de primero. ¿Ok? Ahí les voy a ir mostrando también unos pequeños gráficos de cómo son algunos elementos, ¿no? De modo que ustedes, de repente, si usted es electricista y es el líder, se vaya involucrando. Porque la idea es que usted sepa tanto. Es decir, en el caso mío, yo soy ingeniero electricista, pero yo soy electromecánico. ¿Entiendes? A pesar que mi título dice ingeniero electricista, yo soy electromecánico. Que si pues ese fue el tipo de educación que yo recibí en la universidad donde yo estudié, ¿no? Entonces ahí le muestro, por ejemplo, una bujía de precalentamiento, unos inyectores, etcétera, etcétera. Siempre le voy a estar mostrando fotos de las partes del motor de modo que ustedes las identifiquen, ¿ok? El motor arroja humo blanco, no. Es decir, no arroja humo negro, no arroja humo blanco. Continuamos con el proceso. Arroja humo blanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar aquí? Precalentadores defectuosos, filtro de combustible tapado, tanque o depósito de diésel vacío. Si se quedó sin diésel, que eso ocurre. Si no, acuérdense que yo, en el video anterior yo decía que si es el tanque propio, debe estar mínimo un 75% de combustible.
Bueno, y si tiene el reservorio, es peor todavía que se le haya quedado sin combustible, ¿no? O sea, eso es una falta de mantenimiento, pero grave, pues. Mal cableado de la bomba inyectora. Entonces, si arrojó humo blanco, esos son los cuatro parámetros que deben revisar y corregir, ¿no? Lógicamente van a conseguir algo y ahí lo van a corregir. Entonces, después que lo corrijan, lógicamente hacen el intento nuevamente de arrancar el motor. Si arrancó bien, bueno, hasta ahí llegó. Ya corrigieron lo que tenían que corregir. Perdón. El motor no arroja humo, pero no arranca. No arroja humo, pero no arranca. Es decir, si eso no ocurre, bueno, pasaremos al paso siguiente. Pero si ese es el caso, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Electroválvula de paso de diésel defectuoso. Alimentación de diésel defectuosa en la bomba inyectora. ¿Ok? El motor arranca con temperatura ambiental muy fría. Sí, no hay problema. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar en este caso? En el caso que la temperatura es muy fría y el motor no quiera arrancar. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Compresión insuficiente en el motor. Que eso posiblemente es una reparación fuerte. Muchas veces, muchas de esas reparaciones, a lo mejor su mecánico no va a poder hacerla. Entonces, lógicamente, recurrimos a talleres externos para que hagan la reparación. Pero ya tienen conciencia de cuál es la falla. ¿Ok? Precalentadores quemados o desconectados. Parece mentira. Es decir, hay unos precalentadores que traen un interruptor. Yo en una ocasión hice un mantenimiento de una planta eléctrica. Me tardé como, porque se estaba en el suelo esa planta. Yo creo que yo les comenté en el video anterior algo sobre eso. Me tardé un mes y bueno, y cobré lo que tenía que cobrar. Es decir, como les decía, este es un negocio que si lo saben hacer, para aquellos que sean emprendedores, que es muy productivo. ¿Ok? Entonces, yo dejé la planta funcionando, pero el mantenedor, como para economizar electricidad, digo yo, puso en off el interruptor de esos precalentadores. Al poco tiempo me llama, cónchale, Armando, yo sé que tú dejaste todo bien, pero no logramos arrancar el equipo. Entonces, en el acto, no sé, se me vino a la mente, esto fue que interrumpieron los precalentadores, dije yo. Entonces, mira, debajo de la máquina, pues todo eso fue por teléfono. Mira, debajo de la máquina ahí está un interruptor que es el de los precalentadores. Fíjate bien en qué posición está. Si está en posición off, colócalo en posición on y espera un rato y haz el intento. Y efectivamente esa era la falla que tenía. Habían interrumpido, es decir, habían desconectado los precalentadores. Es decir, estaban en perfecta condición, pues yo los dejé en perfecta condición. ¿Entiendes? Entonces, eso ocurre, eso ocurre. El motor arranca, pero luego se para. Si ese no es el caso, bueno, seguimos con el proceso, con la revisión. Si ese es el caso, entonces, ¿cuáles son las posibles causas? Filtro de combustible tapado, o sea que no le llega combustible al equipo. Filtro de aire tapado, porque para que haya la combustión necesita las dos cosas, oxígeno y combustible. ¿Ok? Aire en el circuito de combustible, o sea que no le llega combustible porque tiene bolsas de aire. Entonces eso lo tenemos que revisar y corregirlo. Ahí les pongo uno de los videos que le presento, es cómo es el sistema de combustible, ¿no? Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. El motor tiene suficiente potencia. Si es sí, bueno, seguimos con el proceso. Si es no, el motor tiene un consumo anormal de diésel y arroja humo. Es decir, si no tiene ese consumo anormal, bueno, pues seguimos con el proceso. Ahora, si la respuesta es no, ¿cuáles son las posibles causas? Filtro de combustible tapado. Circuito de alimentación diésel defectuosa. Inyectores mal calibrados.
bomba inyectora mal calibrada. Entonces ahí detectamos cuál de esos, de esa puede ser la causa, lo corregimos y bueno, volvemos al punto inicial, y hacemos el intento. Si arrancó, pues bueno, viva Dios. Si no, ya sabemos que pueden tener falla doble y hasta triple. Ahí tenemos 4 elementos. ¿De acuerdo? Se supone que ustedes detectan uno y lo corrigen, pero después lo va a arrancar y no arranca. Bueno, de esos 4 elementos, es decir, parámetros que pueden estar fallando, puede haber otro. Eso ocurre. Y no es raro, ocurre con frecuencia. Y una vez reparé un equipo que nadie lo podía arrancar. Yo creo que también se lo comenté. Que tenía falla eléctrica, falla de instrumento y falla mecánica. Tenía 3 fallas. Entonces, por eso venía un especialista en electricidad, no podía. Venía un especialista en instrumentación, tampoco venía un especialista en mecánica diésel, tampoco podía, porque eran 3 fallas. Tenía que tener el conocimiento amplio de las 3 cosas. Y por eso que para hacer esto se necesita que tengas un buen mecánico, que el líder que vaya a emprender, yo soy ingeniero, pero no necesariamente tiene que ser ingeniero, que conozca bien de las plantas eléctricas con motor diésel. Entonces, en el caso, fíjense que ahí yo le coloco unos números en la lámina anterior, 7 y 8, ¿no? Vamos a poner, ¿el motor tiene suficiente potencia? Sí, sí la tiene, ¿no? Pero todavía tiene falla. Entonces vamos al 7 y si la respuesta en el otro caso es el otro extremo de que era el 7, iríamos al 7. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. En el 7, posibles causas, válvulas mal reguladas, bomba inyectora mal calibrada, temperatura de funcionamiento muy baja, inyectores defectuosos, filtro de aire sucio, compresión insuficiente, escape parcial tapado. Parcialmente, es decir, el escape donde escapan los gases, parcialmente tapado. Eso ocurre a veces, eso lleva una chapaleta arriba. Cuando eso no tiene chapaleta, ahí se le puede meter animales, hacer nidos y cosas y le tapan el tubo de escape. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, detectamos la falla y la corregimos. Y recuerden que puede ser varias de esos parámetros. O si es uno, bueno, viva Dios, pues pueden ser varios. ¿Ok? Si vamos al número 8, es decir, de la lámina anterior que le había presentado, el motor tiene una marcha irregular. Si es no, bueno, pasamos a la siguiente parte del proceso. Si es sí, entonces las posibles causas. Fuga de diésel entre los inyectores y la bomba. Entonces, como tiene fuga de diésel, no le llega la cantidad suficiente de combustible. Filtro de combustible tapado. La misma cosa, falta de que le llegue suficiente combustible. Aire en el circuito diésel. Entonces, también la misma cosa. No le llega suficiente combustible para que haga la combustión. Válvulas mal reguladas. ¿Ok? Entonces, revisamos eso, recordando lo que ya le he dicho, que puede ser una o varias causas que tengan que solventaron una. Puede haber que haya una segunda, incluso una tercera o que las 4, para ser más pesimista. ¿Ok? O sea que si haya una falla y no la arranca Concha, se va a volver loco. No, regresen, hacen el mismo recorrido desde el inicio y van a caer aquí en entonces bueno, ya yo revisé que no había fuga en los inyectores, bueno, vamos al siguiente, o había y la corregí, bueno, vamos a ver cómo está el filtro de combustible, y así sucesivamente con los otros parámetros, ¿ok? Hay golpeteo en el motor. Si es no, bueno, seguimos con el proceso. Si es sí, posibles causas. Inyectores tapados por suciedad. Tobera rota. Eso ya es una reparación mayor. Cabeza de válvula partida, también una reparación mayor. Asiento de válvula caída. Precalentador fundido. Pistón defectuoso. Biela defectuosa. Cojinete de biela defectuosa. Entonces, todo esto, si se pone a ver, si el mecánico que tengan ustedes, debería ser un mecánico de primera y con una muy buena experiencia. De repente lo puede reparar su mecánico. Si no lo pueden reparar, no se vuelvan locos. Recurran a un taller externo a que le reparen eso. ¿Ok?
El motor se calienta demasiado. Si es no, se acabó la revisión. Supuestamente ya el equipo está en buenas condiciones. Pero si es sí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ventilador roto, radiador tapado. A esos radiadores periódicamente hay que hacerle mantenimiento. ¿Ok? Y usen refrigerante de calidad. No le eviten echarle agua de la tubería, lo normal. Porque esa agua siempre trae materia en suspensión. El agua se evapora, pero por decirle algo, el barro no se evapora. Entonces le va a tapar el radiador. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con el refrigerante que le están colocando al radiador. Claro, que ustedes están haciendo el mantenimiento. Esa observación se la hacen al dueño del equipo. Que no le echa agua de chorro. Que usen refrigerante o agua filtrada. Si es que es con agua. Pero hay refrigerantes que son especiales para eso. ¿Ok? Filtro de aire tapado. Si ocurre eso, es una falta de mantenimiento preventivo. Porque eso no debería estar ocurriendo. Manguera de agua tapada o aplastada. Distancia entre el alrededor y el ventilador muy grande. Eso es un mal diseño. O que lo modificaron y que necesita el ventilador para que haga un buen enfriamiento de ese equipo, ¿no? Circuito de refrigeración defectuoso. Culata rota. Es una reparación mayor también. Junta de culata en mal estado, culata de motor doblada o camisa de blog rota. Entonces hay que revisar todo eso. Y ahí le muestro un diagrama del sistema de refrigeración, ¿no? Fíjense que es algo muy sencillo. Recuerden que todas las cosas, por muy complejas que parezcan, están compuestas de partes sencillas. Entonces, no se angustien. Ocurre eso, bueno, vamos primero con esto, después con esto, después con esto, paso a paso. Y logran revisar todo el sistema y logran detectar qué es lo que está fallando. No es que lo dice, conchale, esto es muy complejo, ¿cómo le hago? No, no, no. Por muy complejo que sea, está compuesto de partes sencillas. Bueno, con esto supuestamente ya detectaron la falla. ¿Ok? La detectaron y la corrigieron si estaban en capacidad de corregirla. Entonces, repito, si no estaban en capacidad de corregirla, entonces, bueno, recurren a talleres externos. Sin pena. ¿Entiendes? Porque de repente hay que rectificar algo. En su caja de herramientas usted no va a tener una máquina para estar rectificando, por decirle algo. ¿Ok? Entonces hay que saber hasta dónde podemos llegar en las correcciones que vamos a hacer. Pero poco a poco, aquellos que se vayan a dedicar a este negocio, que le digo que es un negocio tremendo. Ya yo lo hice, lo que pasa ya me cayó, como dicen, nieve, entonces ya no estoy haciendo eso, ¿no? Y a mí me fue muy bien, nunca me faltó trabajo. Claro, tenía que viajar mucho. De repente a lo mejor si está en un pueblito, a lo mejor no tiene mucho trabajo, pero tienen que moverse. Yo recorría la mitad de Venezuela. Salía los lunes y regresaba los viernes. O regresaba el sábado, pues depende de a qué hora hubiera terminado el viernes. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado este video. Si no se han suscrito todavía, suscríbanse. Denle a la campanita para que reciban notificación cada vez que emita un nuevo video. Denle un like y compártanlo. Sobre todo, compártanlo con aquellas personas que ustedes están visualizando que podrán ser sus socios. Bueno, nos veremos en el próximo video y se les quiere mucho.